Vamos a hablar sobre lo que son las ilustraciones de las cartas. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que las cartas del tarot, en el fondo, tienen un estilo artístico. Por ejemplo, si ustedes revisan el tarot de Marsella, no el tarot Rider, sino que de Marsella, que lo vamos a poner ahora en pantalla. Por ejemplo, aquí está el mago. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Y vamos a agrandarlo un poquito. Perfecto. Bien, esta carta, el mago, en realidad, si ustedes se fijan, tiene unos colores, unos símbolos, todo bien, perfecto. Y bueno, esta carta es la versión de Alejandro Jodorowsky. Tenemos la carta del mago. Bien, vamos con otra, ¿no? Para que no solamente sea la carta del mago, demos otro ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos la carta de la justicia. La carta de la justicia se ve un poco mejor. ¿Ya? Y vamos a poner otra carta para llenar entonces y poner 3 cartas para que se vea ordenadito. Pero lo importante es destacar que ya pueden ir notando que, bueno, este tarot se parece, ¿no? Se parece entre sí. Muchos de ustedes tuvieron que hacer una tarea donde consistía en que tenían que ver las diferencias entre los diferentes tarot. En este caso, este tarot, estamos hablando del mismo estilo, ¿no? Esta última carta, la fuerza, es de otro tarot de Marsella, pero sigue siendo Marsella. Bien, ¿qué pasa si ahora ponemos el Rider? ¿Cierto? Se van a dar cuenta que el Rider es diferente, ¿no? El Rider tiene otro estilo artístico. Vamos a revisarlo de inmediato. Bien, entonces tenemos acá la fuerza. Se parece, ¿no? Tenemos acá la justicia. Y tenemos al mago. Se parece, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que todas estas cartas tienen un estilo artístico. Un estilo de carta. Es una forma de pintar, de dibujar en la carta. Es decir, es un estilo ilustrativo, estilo de arte que presenta la carta. Hay otros estilos, por ejemplo, ¿qué pasa si vamos, por ejemplo, con este estilo? Esta carta es del mago, por ejemplo. Es diferente, ¿no? Es un estilo diferente. Es como, esta es como más abstracta, es como más surrealista también, el estilo de la pintura, ¿no? O sea, como el estilo del arte que está ilustrativo, digamos, de la carta. Es diferente, ¿no? Si nosotros ponemos las 3 acá juntitas, se van a dar cuenta la diferencia clara en el estilo. Estoy hablando de la estética, es decir, esto es como más antiguo, este estilo de pintar, y este es un más moderno, y este ya objetivamente mucho más moderno. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, el tarot de Crowley? Que a mí la verdad no me gusta, pero solamente lo voy a poner como ejemplo. Pero la verdad a mí, ustedes saben que soy muy reacio al tarot de Aleister Crowley. Vamos con la estrella. A mí me gusta la estrella. Por ejemplo, la estrella es diferente, ¿no? La carta de la estrella tiene también otro estilo. Y de hecho, este estilo es bien surrealista, ¿no? Se parece como a este, ¿no? Como el mago de acá. Pero esta es como más diferente. O sea, las del centro son como más antiguas, un estilo más antiguo. Y este es un estilo diferente, más futurista. Y este ya también surrealista, más futurista, etcétera. Y las formas de diversas que se presentan en las cartas de manera ilustrativa. Entonces, por ejemplo, estas 3 cartas se parecen en la descripción estética con estas otras, pero estas ya son muy diferentes. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo es el siguiente. Hay que comprender el contexto cultural que está detrás de la ilustración de estas cartas, ¿ya? Entonces vamos a analizar lo que es el tarot de Marsella en este caso. Pertenece al arte 400, ¿ya?
básicamente el arte 400 es la antesala del arte renacentista. El concepto es ese. Es decir, el concepto es que entonces el arte 400 es parte del arte renacentista. Luego tenemos lo que es algo más parecido al arte bizantino, que es como lo que están viendo ahora. El arte bizantino es anterior al arte 400, ¿ok? Y ya luego tenemos el arte del Renacimiento como tal. O sea, el arte 400 es la antesala del Renacimiento. Aquí tienen otro, por ejemplo. Y si se fijan, son imágenes muy místicas, donde aparece el Pantocrátor. El concepto de Pantocrátor es el concepto de Jesucristo, en el fondo. Son imágenes místicas, pero si ustedes se fijan, es muy similar, digamos, muy similar a lo que es entonces el tarot. Fíjense esta. Entonces la estética del tarot, por ejemplo, de Marsella, está marcada por el arte 400. Y el tarot anterior al tarot de Marsella, por ejemplo, está marcada por el arte bizantino. Y el arte bizantino es un arte básicamente que podríamos considerar cristiano, ¿ya? El arte bizantino, pero también el arte 400 es un arte que podríamos considerar incluso místico. Por ejemplo, esta de Fra Angelico, que están viendo ahora en pantalla grande, que es del pintor Fra Angelico, es un arte entonces místico. Muestra claramente entonces una interpretación incluso esotérica que podemos hacer a través de la ilustración. Y la imagen es muy similar a la del tarot. O sea, ustedes pueden ver una obra de arte conocida, ¿ya? De un pintor reconocido que se parece muchísimo a una carta del tarot. Entonces, básicamente, no es que el tarot es así porque es más llamativo, es como más interesante y así. No, el tarot es así porque la cultura en la época en la cual se pintaron las cartas tenían esa influencia artística. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que destacar en esto es que entonces la ilustración de las cartas están marcadas por una teoría de arte o estética de arte que se familiariza mucho o ayuda mucho a entrar en el aspecto del símbolo. ¿Ok? Es decir, que nosotros tenemos diferentes tipos de arte y hay un arte entonces que facilita o que es más fácil entrar entonces en el aspecto místico o simbólico. ¿Ok? Si esto lo llevamos, por ejemplo, en una comparación en las otras formas de conocimiento, en las diferentes disciplinas que existen, ustedes ven que la ciencia, la física, la matemática, casi cualquier cosa se puede tratar desde un punto de vista místico, porque en principio siempre fue místico. Es decir, ¿y por qué siempre fue místico? Porque no se trata de separar entonces lo místico con entonces otra cosa. Lo místico y lo espiritual le pertenece al ser. Entonces hay que comprender al ser en su totalidad. Ahora, ¿qué sacamos de nosotros saber que existe un arte que ayuda a comprender mejor lo simbólico, abrir entonces el tercer ojo, la clarividencia, etcétera? Bueno, mucho. Primero, lo voy a explicar desde el punto de vista método Sidereum. Primero, desde el punto de vista del método Sidereum, ¿por qué nos sirve comprender esto? ¿Para qué? Cualquier persona con un mediano conocimiento académico de la historia, ¿ya? De la ciencia, del arte, o que esté familiarizada con la cultura, y esto no quiero sonar arrogante, pero cualquier persona entonces que tenga un conocimiento, digamos, y una apreciación por lo que es la cultura y el ser humano, el humanismo, la ciencia, etcétera, va a entender que el arte es una forma de expresión del ser. En primera instancia, en la historia podemos decir que el arte fue religioso,
después o fue chamánico, da lo mismo. En el fondo está planteando expresar la totalidad del ser humano, ¿ok? Como puente, entonces, desde el método Sidereum, una persona que se familiariza y que entiende el arte desde este punto de vista, que no es lo mismo que entender el arte, por ejemplo, desde el punto de vista industrial o del mercado, etcétera, que yo no digo que eso esté mal, porque los artistas tenemos que vivir de algo, por ejemplo. ¿Ya? No se trata de eso en el fondo. O, por ejemplo, hacer ahora una crítica entonces del arte. No. Se trata entonces de comprender la importancia del arte como un elemento antropológico. O sea, como un elemento que ayuda, que es parte de lo ritual, de hecho. El arte tiene mucho aspecto de lo ritual en cuanto al vínculo con el símbolo. Dentro de la antropología, el arte es una forma entonces de comprender el mundo, de comprender de que el ser se comprende a sí mismo y a su vez entonces de un autoconocimiento. Y puede ser iniciático el arte si se utiliza de esa manera. Ahora bien, dentro del método, cuando nosotros hemos planteado de que uno de los puntos principales, fundamentales, es que cada carta constituye una parte del ser, bueno, evidentemente entonces, planteando este punto de vista de el arte, uno puede hacer muchas otras preguntas. Por ejemplo, esa parte que constituye el ser vibra, ¿por qué con esa carta? Si la carta está cargada de un contexto cultural, por ejemplo. Por ejemplo, desde el punto de vista de Jung, Jung habla mucho acerca de los arquetipos y dice que es muy importante para el ser occidental conectarse con estos arquetipos, por ejemplo del tarot, porque son parte de la cultura occidental y están en el inconsciente. Desde el punto de vista de una estructura de un orden, tenemos toda una civilización. Si nosotros queremos deconstruir, que está muy de moda eso, claro, pero eso no funciona. La deconstrucción no funciona porque la deconstrucción plantea, en el fondo, la deconstrucción de los arquetipos. Y eso es lo que se hace, lo que se intenta hacer con el arte, por ejemplo. Con el arte, con ciertas intervenciones, se intenta hacer lo que hoy se conoce como deconstrucción. En filosofía se plantea entonces de que la construcción viene de un capitalismo y viene de todo, y bueno, entonces hay que deconstruir la sociedad porque todo es mentira. Bueno, ese discurso, que también es académico, bueno, plantea en el fondo una reinterpretación del arquetipo, pero no se puede deconstruir. Lo que se puede construir a lo mejor es la visión que tienen ciertos grupos sociales sobre eso, ciertas personas sobre eso, sobre esa representación arquetípica. Pero por ejemplo la justicia seguirá siempre siendo la justicia, es eterna, ¿ya? Ustedes la pueden ver como equilibrio, la pueden ver como dos opuestos, pero seguirá siendo la justicia. Así el mago se puede ver como, por ejemplo, principios de termodinámica, o lo pueden ver como transformación, pero seguirá siendo el mago. Y se pueden tomar diferentes representaciones, mago blanco, mago negro, pero sigue siendo el mago. Y así hay diferentes arquetipos entonces, si ustedes se fijan, que no se pueden deconstruir y que forman parte en realidad de un orden. Es decir, de un instinto, de una inteligencia que aparece instintivamente en el ser humano y que va generando un orden en la humanidad. Cuando uno estudia historia del arte y antropología, se da cuenta que el arte hace lo mismo. A través del arte, a través de los dibujos en las cavernas, etc., se empieza a plasmar una historia de la humanidad, a través de lo literario, etc. ¿Cuál es la historia de la humanidad que se plasma? Esta historia tiene que ver entonces con el ser humano. ¿Cuál es la tarea, por ejemplo, a hacer? Generalmente esto se da en Spiritus Sidereum, en la segunda orden. Yo planteo esta tarea, pero es muy importante que ustedes contemplen pinturas. Pinturas de Leonardo da Vinci, de Fra Angelico, pinturas surrealistas, etc. La contemplación de las pinturas que están cargadas con un simbolismo puede ser también el Bosco. El Bosco de Euronymous Bach es muy simbolista. El simbolismo es una corriente dentro del arte que da origen a lo que va a ser luego la poesía simbolista. Los surrealistas, por ejemplo, los artistas en general, suelen estar familiarizados con la clarividencia. Muchos músicos son clarividentes, muchos poetas han sido clarividentes, pintores
ven prácticamente lo que tienen que pintar, clarividentemente antes de pintarlo, una visión, una inspiración. También tiene que ver con desarrollar entonces aspectos del cerebro que están bloqueados, dormidos o limitados, que ayudan a comprender la realidad con una sensibilidad diferente. No es necesario ser artista para tener esa sensibilidad. Es necesario que ustedes entiendan o se familiaricen, simpaticen con la vibración del arte, que es en realidad la vibración del símbolo. Y eso es lo importante. Comprender entonces esto es comprender también la importancia del método Sidereum en cuanto a que se intenta expresar al ser en su totalidad con las cartas. Más que al azar y la adivinación que se puede hacer, porque se puede profundizar entonces en diferentes espacios-tiempos, llevarlo a diferentes esquemas, como lo hemos visto. Se trata en el fondo de darse cuenta que las cartas están expresando todo el espacio-tiempo posible de todo el ser. Y a través del símbolo se establece esa composición, así como lo ha establecido el arte a través de la historia. Esa es la primera tesis fundamental, ¿ya? A través de eso hay tareas. Ustedes tienen que meditar con diferentes pinturas históricas, símbolos, ¿ya? Por ejemplo, meditar en una Vesica Piscis. Una Vesica Piscis es un símbolo. Yo se los voy a mostrar ahora en pantalla para que lo puedan ver y les va a quedar bien clarito. Probablemente algunos de ustedes han visto lo que es una Vesica Piscis. Aquí está. Básicamente la Vesica Piscis se forma en el centro. Aquí vemos dos círculos que se unen y forma como entonces una mandorla al centro que es muy similar a la del mundo y la que ustedes ven acá, por ejemplo en esta pintura. Pero también es la que ven acá. Y si ustedes van a la carta del mundo, que se las voy a mostrar ahora, lo que se forma en la Vesica Piscis precisamente es una mandorla. Igual que la carta del mundo. Vamos a ir con entonces el tarot de Marsella. Fíjense ustedes, el tarot de Marsella tiene una mandorla que es muy parecida entonces a la Vesica Piscis. O sea, fíjense ustedes, esta imagen que está acá al centro, que tiene el color verde, ¿ya? El color verde es la misma geometría que la carta del mundo. La voy a poner aquí, La misma geometría que la carta del mundo, que lo que envuelve a la mujer, ¿vale? Es una Vesica Piscis, es lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, contemplar símbolos es algo que no es nuevo. Un ocultista, por ejemplo, un filósofo, un matemático, siempre ha contemplado símbolos, ha admirado su geometría. Y entonces esto es parte de la ciencia. Una persona que busca el conocimiento, evidentemente que se va a tomar la molestia o el tiempo, porque no es una molestia, de contemplar símbolos. Contemplar un triángulo, un cuadrado, incluso polígonos, etc. Entonces la contemplación del arte, así como la contemplación de símbolos específicos, es la nueva tarea. Y a través de esa contemplación, ustedes viajan a mundos astrales, porque también nosotros lo podemos vincular a los tattvas, que eso es parte del método Sidereum, es decir, que ustedes viajen a las cartas y que puedan entonces conocer los diferentes escenarios de cada carta, en este caso, con diferentes cartas, para poder entonces mágicamente vincularse a ellas. Entonces la contemplación de los símbolos, así como del arte, es fundamental en esta ya parte de comprensión del método, en paralelo a la interpretación, a la forma de interpretación, a los ejemplos que hemos dado. Bien, entonces anotan esas tareas. Queda hasta acá. Cualquier duda me consultan, ¿vale? Chicos,